Buenos días o buenas tardes, jóvenes. Vamos a continuar con nuestro séptimo módulo del curso de Mecánica de Fluidos 2, donde para fluidos incompresibles estamos analizando redes de tuberías. En las primeras clases ya habíamos repasado las pérdidas por fricción y la manera de definir el factor de fricción de Darcy. También habíamos introducido las pérdidas por accesorio o pérdidas menores, y decíamos que estas pérdidas estaban relacionadas con la perturbación en el patrón de flujo. Y hablábamos de codos, expansiones y contracciones, válvulas, entradas de tuberías, salidas de tuberías, conexiones en T, etcétera, etcétera. Cada accesorio que encontremos a lo largo de nuestra red de tuberías debe ser contabilizado junto con sus pérdidas. La pregunta es cómo vamos a evaluar las pérdidas por accesorio. Y hay dos maneras en las que usted va a encontrar en los textos de mecánica de fluidos en que pueden ser evaluadas las pérdidas por accesorio. La manera en que se hace en el libro de Sengel es por medio de esta ecuación. Las pérdidas por accesorios en unidades de elevación, esto es el resultado de esta ecuación o de la evaluación de esta ecuación, tiene unidades de elevación y K representa la constante de pérdidas de cada accesorio o del accesorio al que se le estén calculando las pérdidas. Así que repito, en el libro de Sengel, esta es la forma en la que se evalúan las pérdidas por fricción, y lo que va a encontrar en las tablas del libro de Sengel es la K sub L para cada uno de los accesorios. Es decir, si tenemos una contracción súbita, tenemos que buscar en las tablas del libro de Sengel cuál es la K de una contracción súbita. Si tenemos un codo de este tipo, tendremos que buscar cuál es la K de ese codo. Otros libros calculan las pérdidas por accesorio en función de un factor de fricción o del factor de fricción y una L equivalente. Es decir, en sustitución de la K del accesorio se obtiene una longitud equivalente que puede ser sumada a la longitud del ducto para introducir el efecto del accesorio como si fuera una extensión del ducto. Esa es otra manera en la que podemos definir las pérdidas por accesorio. Y repito, el libro de Sengel prefiere la metodología de K del accesorio. ¿De dónde obtenemos las Ks? En el libro de Sengel, la tabla 8.4 proporciona valores de la constante K para diferentes accesorios. Cualquier problema que esté relacionado con la evaluación de este curso, su K debe poder ser definida de la tabla 8.4 del libro de Sengel. Así que el estudiante debe familiarizarse con esa tabla. Esta pregunta es importante: ¿cómo se evalúan las pérdidas de un accesorio donde el área varía entre la entrada y la salida del accesorio? Y acá tenemos 4 imágenes donde el área observada o el área perpendicular al flujo varía en el accesorio. En las dos primeras imágenes el área aumenta y en las dos últimas imágenes el área disminuye. Si comparamos el flujo
a ambos lados. Vamos a llamar esto el lado 1 y acá el lado 2. El flujo de masa en 1 es igual al flujo de masa en 2. Bajo la suposición de incompresible, estos dos son iguales, por lo tanto, que para el caso que estamos analizando, V1 es mayor que V2. Y definitivamente que V1 es diferente de V2, pero las pérdidas por accesorio dependen de una velocidad. Y acá tenemos dos velocidades, así que la pregunta es ¿cuál de las dos velocidades debemos utilizar? Y vamos a pensar primero como si si el texto no nos diera la respuesta a esta pregunta y estamos diseñando una red de tuberías y tenemos un accesorio que tenemos su K, pero no sabemos cuál es la velocidad que debemos utilizar. ¿Qué preferimos como ingenieros? ¿Que la pérdida calculada sea más grande o sea más pequeña? Supongamos que debemos seleccionar una bomba para la aplicación o para esa red de tuberías. ¿Qué preferimos? ¿Que la bomba esté un poco por arriba de lo que necesitemos o que esté por debajo de lo que necesitemos? Obviamente queremos que esté, si tenemos que estar por arriba o por abajo del requisito, preferimos estar acá. Por lo tanto, desde ese punto de vista, si tenemos la duda, acá es mejor utilizar la mayor de las velocidades. Ese razonamiento va también a encontrar sustento en las tablas del libro de Sengel. Por ejemplo, para este accesorio, el libro de Sengel le va a dar la K. Acá vamos a obtener la K. Sin embargo, es claro en el libro de Sengel que se muestran estas flechas. Y esas flechas en las imágenes del libro de Sengel indican cuál es la velocidad que debemos utilizar al momento de calcular las pérdidas por accesorio. ¿Y qué tienen en común las cuatro velocidades en estas imágenes? Las cuatro velocidades utilizadas corresponden a la menor de las áreas, es decir, a la mayor de las velocidades. Así que debemos obtener la K del accesorio de acuerdo al tipo de accesorio que estemos utilizando. Y en los casos de variaciones de área, usualmente la constante o la K del accesorio depende de la relación de los diámetros. Por ejemplo, para una expansión repentina, ¿y cuál de estas imágenes constituye una expansión repentina? Esto es una expansión repentina. La K es 1 menos la relación de diámetros al cuadrado, todo eso elevado al cuadrado. Cuando D mayúscula tiende a infinito, ¿a qué tiende K? Esto no tiende a infinito. Queremos saber a qué tiende K. Si en esta imagen este diámetro tiende a infinito. Y vamos a permitir que esto sea respondido en el foro. Es muy sencilla la respuesta.
Nuevamente, si el accesorio involucra dos velocidades, ¿cuál debe utilizarse para calcular las pérdidas por fricción? El libro de Sengel nos hace la vida más fácil al indicarnos directamente cuál es la velocidad que debemos utilizar. Pero hemos indicado que si tenemos duda debemos utilizar la mayor de las velocidades. Contracción súbita se refiere a este que tenemos acá, y nuevamente K depende de la razón de diámetro como se muestra en el eje X de este diagrama, para cuál es cuando D tiende a infinito, en este caso, o D mayúscula tiende a infinito, a que tiende K sub L. Entonces tenemos que, o tendríamos que obtener de esta gráfica cuál sería la K en ese caso. Las pérdidas se reducen cuando se promueve o se facilita el cambio de un patrón de flujo a otro patrón de flujo. Por ejemplo, acá estas curvas facilitan el acomodamiento o el cambio en el patrón de flujo. Por lo tanto, debemos esperar que la K en este caso sea más pequeña. Si tenemos que decidir entre este y este, cuál debe tener la K menor, cuál sería la respuesta. Acá vemos que para esta contracción K es 0.5, pero acá al agregar estas curvas, KL se reduce significativamente, o puede reducirse significativamente. Igual cuando el cambio de área se hace gradualmente, las pérdidas por accesorios se hacen más pequeñas. En fin, las pérdidas de energía mecánica deben ser contabilizadas como la sumatoria de las pérdidas por fricción más las pérdidas por accesorios. Ya hemos indicado cómo calcular pérdidas por fricción y pérdidas por accesorios. A lo largo de un tramo cuya velocidad es la misma, esta sería la forma de calcular las pérdidas totales. Ahora, esto que requiere el uso de esta ecuación, una única velocidad. ¿Eso qué significa? Significa que al momento de analizar redes de tuberías debemos analizarla por tramos de acuerdo a la velocidad en cada tramo. Por ejemplo, en el caso que se muestra en esta figura tenemos un tramo A mayúscula y un tramo B mayúscula. Esto está asociado con VA y esto está asociado con VB. Si nos restringimos a lo que muestra en esta imagen, acá tenemos un accesorio. Así que si queremos las pérdidas de 1 hasta 2 en ese diagrama, esto vamos a tener pérdidas por fricción en el tramo A, más las pérdidas por fricción en B, más la pérdida del accesorio. Las pérdidas por fricción en el tramo A
las pérdidas por fricción en B, y las pérdidas por accesorio, acá del accesorio, por una velocidad al cuadrado, en este caso sería VB al cuadrado entre 2G. ¿Cómo se comparan VA y VB? VA por el área de A tiene que ser igual a VB por el área de B, así que si conocemos los diámetros de A y de B, podemos relacionar las velocidades. Debemos recordar que el flujo es estacionario. Así que repito, las pérdidas debemos calcularlas por tramos dependiendo de las velocidades involucradas. Si el tramo fuese un solo tramo largo de un solo diámetro, podemos calcular las pérdidas por fricción en base a toda la longitud del ducto. Vamos a ver entonces o avanzar hacia la ecuación de balance de energía en forma o para un flujo estacionario, incompresible y adiabático. Así que esta es la energía de flujo a la salida, energía de flujo a la entrada. ¿Cuál es la entrada y cuál es la salida? Vamos a definir esta como la entrada y más acá la salida. A lo largo de todo el ducto, el flujo de masa es el mismo, o de toda la trayectoria, pues el ducto puede cambiar su diámetro. Así que si dividimos toda la ecuación entre estos dos flujos de masa son iguales, podemos dividir toda la ecuación entre el flujo de masa. La entalpía es igual a U más P por V, así que acá hemos expandido la entalpía en su definición, P entre ρ, y acá hemos agrupado las energías internas. Cada uno de los términos dentro de este paréntesis representa una forma de energía mecánica, igual acá, así que acá podemos hablar de energía mecánica a la entrada y acá energía mecánica a la salida. Y la energía mecánica está asociada con alta calidad. Entonces acá esto representa un incremento en energía interna que es energía de menor calidad. ¿Esto qué significa? Vamos a suponer que no tenemos un dispositivo de potencia, vamos a suponer que esto es cero. Esta ecuación sugiere que la energía mecánica a la entrada es igual a la energía mecánica a la salida más el incremento en energía interna. Y en el caso de que no haya un dispositivo de potencia ni transferencia de calor, ¿quién puede hacer que cambie la energía interna? El efecto de la fricción o las pérdidas por accesorios pueden hacer que la energía interna aumente, disminuyendo la energía mecánica. Así que ese efecto, ese incremento en energía interna es producto de las irreversibilidades. Si dividimos toda la ecuación entre la gravedad, ahora esta ecuación que obtenemos acá tiene unidades de elevación. Si no hay dispositivo de potencia, ni hay efectos de transferencia de calor ni de fricción, este término se hace cero. ¿Y qué nos quedaría? Que la energía mecánica en 1 es igual a la energía mecánica en 2, y esa es la ecuación de Bernoulli. Pero la ecuación de Bernoulli no contempla las pérdidas. Acá tenemos W de la turbina entre G. Esto es lo que vamos a llamar H de la turbina. Y W bomba entre G, eso lo que vamos a llamar la H de la bomba.
y el incremento en la energía interna dividido entre G es lo que constituye las pérdidas. Así que la energía mecánica a la entrada es igual a la energía mecánica a la salida más la H de la turbina menos la H de la bomba más las pérdidas totales entre este punto y este punto. Si transferimos la H de la bomba para este lado, entonces la energía mecánica a la entrada más la H de la bomba es igual a la energía mecánica a la salida más la H de la turbina más las pérdidas totales entre los dos puntos que estemos analizando. Y esta ecuación puede ser aplicada entre dos puntos cualesquiera. Por ejemplo, acá, si definimos esto el punto 1 y esto acá el punto 2, diríamos que P1 entre Rho por G más V1 al cuadrado entre 2G. Este alfa es 1 si el flujo es turbulento y 2 si el flujo es laminar. En general el flujo es turbulento y es inusual que acá usemos un valor diferente a 1. Así que más Z1 es igual, acá hay una bomba entre 1 y 2 y debemos, para decidir si contemplamos este término, tenemos que ver si entre el punto donde iniciamos y el punto donde terminamos hay una bomba. En este caso sí lo hay. Y esto entonces sería igual a P2 entre Rho G más V2 al cuadrado entre 2G más Z2 más turbina no hay entre 1 y 2, así que HL de 1 hasta 2. Usualmente cuando tenemos un tanque, cuando tenemos depósitos grandes, la velocidad tiende a 0. En este caso V1 tendería a 0 y esto desaparecería. Si esto descarga la atmósfera, presión 2 sería igual a la presión de 1 y estos términos se cancelarían. Si despejamos la H de la bomba sería igual a Z2 menos Z1 más V2 al cuadrado entre 2G más todas las pérdidas que hay desde 1 hasta 2. Así que la H que debe suministrar la bomba aumenta por efectos de las pérdidas. Si no hubiese pérdidas, la bomba solo tendría que compensar la diferencia de elevaciones y la energía cinética de salida, pero entre más grandes sean las pérdidas, más grande es la bomba que necesitamos. Por eso indicábamos que si nos vamos a equivocar calculando las pérdidas, es preferible equivocarse hacia arriba, pues nos conduciría a una bomba un poco más grande. Si nos equivocamos hacia abajo, estaríamos seleccionando una bomba que al final no va a cumplir su propósito. La pregunta es cómo se determinan las pérdidas totales entre los dos puntos. Tendríamos que calcular acá pérdida por accesorio en una entrada, pérdidas por fricción en este tramo, pérdidas por fricción en todo este tramo y acá tenemos otros accesorios. Así que dependiendo de los diámetros de las tuberías, por ejemplo, si a ambos lados de la bomba el diámetro fuese el mismo, entonces se pudiese calcular una sola pérdida por fricción utilizando toda esta longitud. Si los diámetros son iguales, la velocidad en este lado debe ser igual a la velocidad en este lado, pero si los diámetros son diferentes, la velocidad en este tramo va a ser diferente a la velocidad en este otro tramo. Y por lo tanto, el número de Reynolds y el factor de fricción van a ser diferentes, por lo tanto debemos calcular dos pérdidas por fricción independientes.
con este análisis de esta imagen o de esta figura, vamos a concluir la clase del día de hoy. En la próxima clase vamos a iniciar el análisis de redes de tuberías. Hablaremos de tuberías en serie, tuberías en paralelo y tuberías ramificadas. Así que en la próxima clase veremos estos tres tipos de análisis donde en la mayoría de los casos nos vamos a encontrar con problemas iterativos. Así que hasta la próxima, jóvenes.